Eh, Eduardo Levi Yeyati es una persona muy conocida. Pequeño resumen de su biografía, que es muy prestigiosa. Eduardo Breve. es ingeniero civil de la UBA, es doctor en economía por la Universidad de Pensilvania, es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Eduardo ahí en la Universidad Di Tella fundó CEPE, que es el Centro para la Evaluación de las Políticas Públicas basadas en la evidencia. Además, es profesor de la Harvard Kennedy School of Government e investigador principal del CONICET. Eduardo también fue presidente del CIPEC, asesor financiero del Banco Mundial para América Latina y economista jefe del Banco Central para la República Argentina, entre muchas otras posiciones. Además, Eduardo es escritor, publicó 4 ensayos y 3 novelas. La verdad que no solo escribe no ficción, sino escribe novelas, es un mérito enorme. Y su último libro, en los que nos convoca, su último libro es Dinosaurios y Marmotas, en busca del desarrollo perdido, que salió a la venta recién y recomiendo, la verdad que es un gran libro. Y bueno, de esto vamos a hablar hoy. Ahora, ¿nos escuchás bien, Eduardo? ¿O te hice y le hice a la gente que está sumando una breve introducción de tu impresionante currículum? Que me escuchen ustedes. Así que voy a hablar lento. Aparte, viste que cuando hablas lento, lento, para que quede claro lo que digo, y me avisás si la cosa se descompone, porque no sé si tengo la mejor conectividad. Pero larguemos, estoy listo. Ahora se escucha un poco mejor. Quizás puedas pasarlos a datos. Si estás en Wi-Fi, podés ponerlo en el celular. Quizás tenga más datos con el celular. Es Pero lo que... es una sí, sugerencia. sí, vamos por el celular. Bárbaro. Vamos por el celular. Bueno, avísame. ¿Ya estás en el celular o esperamos que lo hagas? No, estoy en el celular, es lo que tengo. Ah, se escucha mejor, se escucha mejor. Así que la verdad que te felicito, he leído tu libro, me ha gustado. Venís escribiendo sobre el desarrollo argentino hace tiempo y la verdad que ahora vamos a ahondar en el libro que recomiendo fuertemente, pero empecemos por el título, Dinosaurios y Marmotas. ¿De qué se trata esta metáfora? Contanos por qué la elegiste. O sea, las referencias son dos. Una es conocida, que es El Día de la Marmota, la película donde Bill Murray hace un personaje de un tipo que se levanta siempre en el mismo día. Lo de dinosaurios remite a lo que es el microcuento. Microcuento es el mini cuento más conocido de la historia, una historia de Augusto Monterroso, escritor guatemalteco, que dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es todo el cuento. Y la idea del dinosaurio para mí es la idea de nuestro subdesarrollo. O sea, yo cada 2 por 3 me pongo a escribir sobre qué hacer con la Argentina. Y cuando miro, veo básicamente lo mismo y termino diciendo lo mismo. Entonces, de hecho, lo que hice fue retomar muchas cosas que había escrito antes, incluyendo un libro que se llama Porvenir, que salió en el 2015, y que si lo tuviera que escribir ahora habría escrito esencialmente lo mismo, y lo que hice fue dialogar con ese libro. Pero el punto del título es que finalmente estamos hablando de un monstruo que no terminamos de sacar de nuestras pesadillas, que es este subdesarrollo, y que si ampliamos y miramos cada 10 años o 20 años, vamos a verlo muy parecido. Entonces terminamos, a veces es un poco impresionante porque hablamos de temas que nosotros que somos investigadores, cuando miramos, lo primero que hacemos es ver quién dijo, quién habló, quién investigó estos temas. Miramos la literatura de los 70, los 80, los 90, y durante todas estas décadas hemos analizado los mismos temas que en otros países han desaparecido, los mismos problemas: la inflación, el tipo de cambio, la exclusión laboral, el estancamiento social.
Entonces, digamos, medio en broma, pero la verdad es que nuestro problema de subdesarrollo es como un monstruo, una pesadilla de la cual no podemos salir. Y un poco el libro Bueno, habla de por qué y cómo deberíamos salir. ahora vamos a hablar de eso. La verdad que, como siempre, sos muy creativo, incluso en el título de tu libro, y aparte sos valiente, porque es un título que no es marketinero, que te gustó, es una metáfora, pero la gente tiene que como tiene que hacer una energía, tiene que hacer algo, una actividad para entenderlo. Así que me gusta también que seas consistente con tu personalidad, con lo que conocemos de vos, que sos una persona muy seria, muy preocupada realmente por la Argentina. Para tu tranquilidad, ahora se escucha bien, se te ve bien, así que zafamos del momento de la tormenta, ya pasamos la tormenta, se ve, ya la No gente, toco tenemos nada, gente. soy un hombre, estamos en un estado, no toco nada, quedámonos así, quietitos. Sí, estamos bien. Empezamos medio borrosos, y se escuchaba medio mal, pero ahora estamos perfectos, la gente está contenta, se está sumando gente, hay gente de todo el país, de Misiones, de Roca, Río Negro. Bueno, la verdad que les agradecemos a todos. Estamos hablando, lo cuento de nuevo para los que se sumaron recién, Eduardo Levi Yeyati acaba de publicar Dinosaurios y Marmotas en busca del desarrollo perdido. Lo recomiendo, lo he leído, tuve el privilegio de ser uno de los primeros a haberlo leído, me encantó y si pueden léanlo porque Eduardo viene escribiendo sobre esto hace tiempo, su último libro Porvenir también tenía que ver con esto y ahora está Dinosaurios y Marmotas en busca del desarrollo perdido con una versión eh, eh, reforzada, novedosa, más creativa. Así que lo recomiendo. Eduardo es ingeniero civil de la UBA, doctor en economía por la Universidad de Pensilvania, es docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, donde fundó CEPE, que es el Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia, es profesor de la Harvard Kennedy School of Government e investigador del CONICET, fue presidente de CIPEC, asesor financiero del Banco Mundial para América Latina, economista en jefe del Banco Central de la República Argentina, entre muchas posiciones. Así que, y además es escritor. Esta introducción es para los que se sumaron recién por los problemas técnicos. Y ahora vamos a la segunda pregunta que quiero hacerte sobre tu ensayo, sobre tu idea. Es, ¿cuáles son específicamente los problemas del dinosaurio del subdesarrollo? Mira, hay como diferentes etapas. Yo la voy a tratar de simplificar, pero lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Hay una frase muy conocida, lamentablemente muy conocida, de Raúl Escalabrino Ortiz, el de la calle, que decía, los asuntos de la economía son, te voy a resumir, los asuntos de la economía son tan simples que si alguien te lo explica y no lo entendés es porque te están engañando. Y digo tristemente célebre esa frase porque la verdad es que la vida es exactamente al revés, y vos lo debes saber muy bien, o sea, como investigadores, vos tenés un problema complejo, y si viene alguien y te dice, mira, no, te voy a decir lo que pasa es que te falta esto, y tenés que hacer esto, te está engañando, inevitablemente, porque la complejidad exige respuestas que son multidimensionales. Entonces, yo me preguntás qué es lo que nos pasan varias cosas, y nos pasan en diferentes niveles. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, te podría mencionar que nos cuesta exportar y entonces nos faltan dólares y eso atenta contra la estabilidad del peso y tenemos un tipo de cambio muy volátil que genera dolarización, la gente ahorra en dólares, se endeuda en dólares, y eso genera crisis y cada crisis genera más pobreza y estructuralmente más exclusión. Pero es una parte del problema, porque podríamos hablar, por ejemplo, de que nosotros hace muchos años que la sociedad tiene aspiraciones y demanda del Estado servicios y una calidad de servicios y protección y seguridad que el Estado no siempre está dispuesto a dar. Y entonces en esa puja por anticipar, por gastar lo que todavía no tenemos, genera demandas de políticas cortoplacistas, entonces nosotros gastamos mucho en algún momento a expensas de endeudarnos, y después cuando tenemos que pagar tenemos la crisis y ponemos a generar más pobreza, etcétera. Podríamos hablar de que tenemos una clase política que está muy acostumbrada a guardar sus lugares de poder y no termina de advertir la urgencia del deterioro económico y social que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque a nosotros nos viene la pandemia el año pasado y el país se hunde y hay gente que la pasa terriblemente mal, pero el político no la pasa terriblemente mal.
Entonces hay un problema de agencia. El político no está total y perfectamente alineado con las urgencias y los dolores que tiene la sociedad, porque finalmente el político está empleado, puede incluso encontrar en una crisis, el político en general, obviamente con excepciones, puede encontrar en una crisis motivos para agregar más visibilidad y de esa forma garantizarse su nicho de poder. Quiere decir, hay una clase política que por ahí no está a la altura de las tremendas urgencias que tiene el país. Nosotros estamos muy mal y estamos cada vez peor. Hemos perdido ingreso per cápita, por ejemplo, en los últimos 15 años. Es decir, estamos más pobres. 15 años perdimos guita. Entonces, hay una serie de cuestiones que si uno las mira por separado no terminan de explicar la gravedad del asunto. Es un poco como decía Aristóteles en términos de el hombre bueno, decía el hombre virtuoso es virtuoso, todos los hombres virtuosos se parecen, decía, porque los hombres virtuosos tienen que cumplir una serie de cuestiones, tienen que ser diferentes cosas, tienen que tener todas esas cualidades para ser virtuosos. Los hombres no virtuosos, cada uno es no virtuoso a su manera. Eso es un poco la que está detrás de la frase de Tolstoy al inicio de Ana Karenina, de los hogares felices que son todos iguales y los infelices son infelices a su manera. Las crisis, los problemas, implican que hay alguna o varias de estas cuestiones que nos están fallando. Es como Aristóteles a la inversa. Tenemos varias cosas que nosotros deberíamos estar haciendo y no estamos haciendo. Si corregimos una sola, no somos virtuosos. Necesitamos corregir todas, virtuosos en el sentido del desarrollo. Entonces, necesitamos otro liderazgo, necesitamos reformas que la población abrace o por lo menos tolere. Por lo tanto, necesitamos políticos que sepan comunicar la urgencia de esto. Necesitamos resolver los problemas económicos, necesitamos reducir la polarización creciente que tenemos en las discusiones, porque si no nunca nos vamos a poner de acuerdo en hacer algo más de 4 años seguidos. En fin, por eso te digo, hay muchas páginas en el libro, hay muchos temas. Creo que es un error caer en la tentación de decir, mira, lo que a nosotros nos hace falta es esto, nuestro problema es este. Cuando alguien a nosotros nos dice, nuestro problema es este, te está engañando y por ahí se está engañando a sí mismo, pero definitivamente te está engañando, porque nada es tan simple. Eduardo, te cuento que se está sumando mucha gente, hay gente de todo el país. Les quiero agradecer y les queremos agradecer con Eduardo a todos los que se están sumando para pensar la Argentina. Eduardo es una de las mentes privilegiadas que tenemos en nuestro país y por suerte vamos a tener una hora, mucho tiempo para preguntarle. Esto va a quedar grabado, va a quedar en las redes, o sea que va a quedar en las redes de Capital Intelectual, en mis redes, en las redes de Eduardo, va a quedar en todos lados y más allá de la gente que está ahora, que se están sumando, esto puede quedar y va a ser un material muy importante para pensar la Argentina con una de las mentes para mí más capacitadas para pensar la Argentina. Así que para mí es muy importante este vivo. Espero que lo aprovechen. Me pueden preguntar, me pueden hacer las preguntas que quieren hacerle ustedes a Eduardo. Y ahora te voy a hacer una pregunta de alguien que cree en los liderazgos, que cree en los sueños, en la inspiración, que cree en la honestidad, en los valores. Te pregunto si uno de los problemas importantes de la Argentina que impacta en lo económico no es la falta de confianza, la falta de credibilidad. ¿Qué rol juega la falta de credibilidad y de confianza que tenemos en la sociedad argentina, en la dirigencia, en las instituciones, en todo, te diría, en la economía y en el desarrollo del país? Es muy importante esa pregunta y es crecientemente importante porque nosotros a lo largo del tiempo hemos acumulado problemas. A los problemas económicos y sociales ahora le hemos agregado esta polarización que hace difícil la convergencia, pero esa polarización viene muy atada al tema de la credibilidad por varias razones. Te pongo un caso. Si nosotros tenemos la política dividida en dos bandos que están muy distantes entre sí, lo que va a pasar es que cada vez que un bando le gane al otro, todas las políticas se van a revertir. Entonces las políticas van a durar, digamos, 4 años. Y podríamos dar una larga lista, en el libro analizo algunas de estas, de todas las medidas que hizo Cambiemos, bien o mal, que fueron revertidas ya directamente a fines del 2019 y ni hablar durante este último año. ¿Por qué bien o mal? Porque la política, en alguna medida, está basada en promesas. Si yo quiero bajar la inflación, pongo una meta o prometo que voy a bajar la inflación a cierto nivel, la gente me tiene que creer. Si no, la inflación sube. ¿Qué es lo que pasa ahora? El ministro de Economía dice 29, no va a ser 29, nadie le cree.
Y esto no es una crítica al ministro, es una crítica, o si se quiere, un reconocimiento de los problemas de credibilidad que tiene el país, porque si viniera otro ministro u otro gobierno tampoco les creería. Vienen y yo quiero que la gente invierta o que cree empleo. Entonces le digo al empresario, te voy a favorecer de ciertas formas si vos invertís, o te voy a quitar cierta carga tributaria, o te voy a subsidiar el empleo nuevo, el empleo joven, el empleo femenino, el empleo que nosotros querramos subsidiar. Pero el empresario va a decir, bueno, la última vez que me pusieron un subsidio, a los 3 meses, a los 6, a los 2 años, me cambiaron el subsidio, me quedé con los empleados y ni siquiera los puedo echar. Entonces, yo como político quiero generar cierta reacción en la ciudadanía, pero si no me creen, no genero nada. Es como tener un tablero de control donde aprieto los botones y abajo están todos los cables cortados. Entonces, la credibilidad de las reformas. Yo le voy a pedir a la gente, le voy a decir, miren, voy a redistribuir de cierta forma. No va a haber todos ganadores, porque las reformas tienen ganadores y perdedores, pero a la larga es un juego de suma positivo. La reforma, créanme, van a tener un pago al final. Si yo he hecho esto durante 4, 5, 6 décadas, y al final siempre terminamos en crisis, todos perdemos, la próxima vez que quiera hablar de reforma, la gente va a decir, no, asegúrame, no me hables del futuro, porque esa transpolación, esa sustitución entre un periodo y el otro, ese largoplacismo, si se quiere. Si no hay credibilidad, la gente le pierde toda confianza y exige inmediata compensación. Entonces es imposible hacer política. Cuando uno no tiene credibilidad, es literalmente imposible hacer política. No importa lo bueno que sea el tipo, no importa cuánto le creamos al presidente o presidenta, si esa persona no me puede asegurar continuidad, y no le creo, no creo que esto va a ser duradero, simplemente no le voy a dar bola. Es así de simple. Y esa persona queda básicamente con un solo instrumento, que es repartir dinero si lo tiene. Como en Argentina el sector público ya no tiene más dinero, no tiene más nada que repartir, se queda sin instrumentos. Es imposible gobernar un país sin credibilidad. Y esto es un problema reciente que se ha agravado mucho en los últimos años. Por eso tu pregunta es esencial. Es un factor sin el cual no podemos ir básicamente a ningún lado. La pregunta es cómo ganamos credibilidad, esa es otra pregunta. Pero hoy ese tema es central. Mira, la confianza es un proceso como el del liderazgo, se construye de una dinámica de abajo hacia arriba, de bottom up. Y el líder es una autoridad que goza de confianza. Hoy el liderazgo moderno no es el carisma ni la herencia, es representar, casi hasta vestirse, vivir como alguien en la misma organización o en el grupo que lidera, es representar al que lidera. Y la hostilidad en que vivimos, la grieta, el grito, la construcción del poder para arriba, para abajo, de arriba para abajo, que es una casi dinámica militar, no es lo ideal para generar confianza. Así que una de las maneras de revertir es ser más humildes, porque venimos con una decadencia crónica, y para resolver el problema argentino necesitamos a todos o a una gran parte de la población, sacando los fanáticos, dejamos los fanáticos de lado, pero por lo menos necesitamos 2/3 de la Argentina que entienda que tiene que haber un consenso, porque sin consenso, y vos quiero que me digas si estoy equivocado y que te expandas en la pregunta que te voy a hacer, sin consenso no hay sostenibilidad temporal de los acuerdos. Como vos decías, viene un gobierno, cambia todo, viene el otro, cambia lo anterior. ¿Y cómo podemos quebrar, desde tu punto de vista, este círculo negativo de crisis, pobreza? En el libro lo plantea, estamos hablando con el autor del libro Dinosaurios y Marmotas, en busca del desarrollo perdido, Eduardo Levi Cesatis, un gran intelectual, un gran, te diría, político, interesado por las políticas públicas, es un gran argentino, un patriota. Así que, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo quebramos este círculo negativo de crisis y pobreza, Eduardo? Déjame empezar por el tema por el cual vos empezaste, que es la generación de confianza. Eh, en general, cuando se habla de la temporariedad de nuestras políticas, la idea esta de que lo que me promete hoy el presidente, incluso ni hablar el ministro a cargo, dura 2 años, entonces yo no hago nada hasta ver si dura más de 2 años y por lo tanto no pasa nada. Ese problema, cuando se discute ese problema, muchas veces se piensa en la Moncloa, se habla de la Moncloa. ¿Sí? La gente no sabe muy bien qué es la Moncloa, perdón, la gente de mi generación, porque éramos muy jóvenes cuando sucedió, pero me parece que ese ejemplo es poderoso, pero yo siempre doy un contraejemplo que es mucho más modesto y es acá en el barrio, ¿ves?
algo que sucedió en el año 2002-2003, todo ese periodo. En Brasil gobernaba Fernando Henrique Cardoso, un socialdemócrata intelectual, un tipo muy conocido en los ámbitos académicos, que aparte hizo político y creó un partido y hizo un buen gobierno. Eh, y ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. A ver, decía, entonces, en el momento de la crisis, Fernando Henrique hace lo siguiente. Le dice a Lula, eh, para evitar una crisis antes de que asumas, anticipando que Lula, que era un partido de izquierda, iba a hacer cosas contra el mercado, etcétera, antes de que asumas, eh, establezcamos un nexo de continuidad, decirle al pueblo brasileño que no vas a cambiar todo. De hecho, Lula no pensaba hacerlo, pero era poco creíble. Entonces Lula escribe la carta al pueblo brasileño y le dice básicamente que va a tener un mínimo de continuidad de políticas. Y luego Fernando Henrique, su candidato, que era José Serra, le dice, bueno, ahora hace vos lo mismo. Entonces los dos firman una carta que dicen básicamente, no vamos a patear el tablero. Y después, más importante aún, cuando Lula gana, y gana por goleada, no patea el tablero. Entonces, preserva la inflación baja, preserva ciertas cosas del mercado, mantiene las reglas, después se le pone su impronta. Pero ese pase, como se dice ahora en los medios, ese pase entre Fernando Henrique y Lula fue esencial para el crecimiento de Brasil. Si no, Brasil habría tenido una crisis como Argentina en el año 2003. Nosotros necesitamos los actores que puedan hacer ese pase. O sea, necesitamos un presidente que priorice la continuidad y otro que diga y se compromete, después cumpla a no patear el tablero y cambiar todo para atrás. Ese es el primer paso. Si nosotros no tenemos ese pase, si nosotros en la próxima elección tenemos una coalición que tira para un lado y la otra para el otro y que se quieren matar en una guerra total, no hay manera de salir. Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Porque ese paso, esa coincidencia alrededor de algunas cuestiones básicas es lo que permite tener la continuidad que hace que el argentino invierta, que no se vaya del país, como se están yendo ahora muchos empresarios y trabajadores, y de pronto estire su horizonte y diga, bueno, por ahí tengo, no sé, 10 años de continuidad y no 2 o 4. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que lograr es ese pase, ¿sí? Y para eso necesitamos los actores adecuados. O sea, por eso digo, la polarización destruye esa posibilidad y la gente que tira hacia el centro, y ojo, no estamos hablando de consenso, la gente, los políticos y la gente piensan muy distinto. Estamos hablando de solape, de una zona en la cual decimos, bueno, ok, lo que está lo dejamos más o menos igual y elaboramos alrededor de eso. Ese consenso no es una Moncloa, eso es muy concretamente mantener ciertas políticas base en las cuales estamos todos más o menos de acuerdo. No coincidimos en todo, pero estamos más o menos de acuerdo. Para eso tenemos que eventualmente, tenemos que primero deshacernos de los que quieren ir a la guerra, porque esa gente que quiere ir a la guerra nunca va a firmar ninguna carta al pueblo argentino, como hizo Lula con el pueblo brasileño. Entonces tenemos que tener masa crítica en el centro. Y gente que tenga un horizonte que de alguna forma internalice el impacto de la continuidad. Porque al final del día, si nosotros nos peleamos todo el tiempo y cambiamos y revertimos políticas todo el tiempo, nos termina jugando en contra como un boomerang, como le está jugando a este gobierno, que es incapaz de hacer políticas porque nadie le cree. Entonces, primero y principal es hacer ese pase, que parece fácil decirlo, pero te digo, es bastante complicado. La última parte no se te escuchó. Si podés repetirla, Eduardo, sería bárbaro. A partir de, bueno, no, lo que decía era esencialmente que nosotros para para empezar a pensar en salir de ese ciclo de pobreza, necesitamos hacer eso, necesitamos tener un mínimo de continuidad. De vuelta, parece poco económico para un economista, pero es que si yo quisiera bajar la inflación, no puedo bajar la inflación si no tengo una política que dure más de 2 años. Si yo quiero volver a recuperar la inversión, tengamos en cuenta que nosotros tenemos un nivel de inversión en Argentina que es consistente
con un decrecimiento de la economía. O sea, con este nivel de inversión nosotros no podemos crecer. Apenas sustituye la depreciación, es un nivel de inversión muy pobre, muy bajo. Si queremos que la gente hunda capital, tiene que tener por lo menos un horizonte dentro del cual va a recuperar parte de esa inversión. Y ese horizonte no son 2 años ni 4 años. Si nosotros queremos que se cree empleo formal, en Argentina no se crea empleo formal desde hace años. Y dejemos de lado el empleo público que obedece a otros lineamientos, digamos. Pero el empleo formal privado, nosotros hemos reducido esto y después de la pandemia, cuando el polvo se calme, vamos a ver que tenemos aún menos empleo formal. Si queremos que el sector privado emplee, invierta, produzca, genere riqueza, necesitamos un horizonte más largo. Con ese horizonte, entonces podemos hacer algunas políticas, reformas que están en la mesa hace años. Una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma del Estado, reforma del sistema de salud, reforma educativa. Esas están elaboradas. El know-how, el conocimiento lo tenemos, pero no tenemos el espacio, no tenemos el dispositivo para hacerlo, porque cualquiera de estas reformas van a durar lo que dura el gobierno. Lo mismo que pasó con las fórmulas previsionales, cambian cada 2 años. ¿Cuánto va a durar la última fórmula de ajuste previsional? Nada, 2 años más, 3 años, hasta el próximo gobierno. Con esa dinámica no podemos salir. Necesitamos un mínimo de continuidad. Sí, la inversión en la Argentina es baja, vos corregime, pero es alrededor del 10-11%, mientras el promedio de América Latina es 20-22% y de países asiáticos 45%. Y lo que hay que hacer para invertir es generar confianza, ¿no? Generar reglas claras, estabilidad de las variables. La Argentina tiene 2 problemas económicos, uno urgente y otro importante. El urgente son las variables, la inestabilidad de las variables, el dólar, la inflación, pero el importante es la falta de competitividad y productividad, ¿no? Me parece que tenemos 2 problemas, uno urgente y otro importante, que no producimos lo suficiente para darle bienestar a 50 millones de argentinos que seremos en unos años. ¿Te parece que es así? Sí, me parece, y te diría que el segundo problema está muy relacionado con lo que yo vengo trabajando hace algunos años, insisto siempre, que tiene que ver con la exclusión educativa y laboral. Nosotros tenemos mucha gente que se cae del sistema educativo, que la educación no le enseña nada, o sea, después tiene problemas para insertarse laboralmente y termina o no trabajando, inactivo, viviendo de subsidios, o trabajando en trabajos de muy baja calificación. Si yo dejo que la gente trabaje en trabajos de baja calificación, tengo 2 problemas. Uno es que esa persona gana poco, porque produce poco. La otra es que el país produce poco. El país es la sumatoria de la producción de todos esos trabajadores. Entonces, si yo quisiera incluir y crecer, lo que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es poner a la gente a trabajar. El problema del empleo y de la exclusión laboral en Argentina es un problema estructural. Está asociado a problemas educativos, la educación no les abre las puertas, a problemas de baja inversión, no se crean empleos. Entonces, yo puedo hacer una reforma previsional, puedo cerrar con el fondo, reducir gasto, y eso me va a durar 1 año, 2 años, si no resuelvo el problema de la inclusión laboral, porque cada vez tenemos más gente que está fuera, dependiendo del Estado, que son víctimas del fracaso del Estado, ¿no? Tampoco es que esa gente tiene la culpa, pero claramente dependen del subsidio del Estado y cada vez hay menos gente produciendo a un nivel de productividad alta. Si nosotros no corregimos, no revertimos ese derrape, no hay ningún programa macroeconómico de corto plazo, estabilización, que funcione más de 1 año. Entonces, están muy interligadas las 2 dimensiones. La estabilidad me ayuda a ganar espacio para hacer las reformas, pero sin las reformas la estabilidad dura un par de años. ¿Qué es la trampa del ingreso medio de la que vos decís que somos presos y muchos dicen y sostienen de que somos presos, que sufrimos? ¿Qué es ¿Podés explicarlo a gente no experta en economía qué es la trampa del ingreso medio que sufrimos los argentinos? Sí, mira, el término viene en realidad de Asia. En Asia había unos países que llamaban los tigres asiáticos, Corea es el más conocido, estaba Singapur, Hong Kong, que explotaron en términos de crecimiento y se volvieron desarrollados. Pocos casos hay de países pobres que saltan al desarrollo. No es el nuestro, por ejemplo. Y después vinieron los siguientes tigres asiáticos, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia, que crecían, pero de pronto los agarró la crisis y nunca llegaron a ser desarrollados. Entonces
empezó a hablar de la trampa del ingreso medio de esos países que parecía que le iban a romper, pero que nunca brillaban en primera, digamos. Entonces, empezaron a estudiar, bueno, ¿qué pasa cuando yo crezco y genero ingresos y la sociedad se vuelve una sociedad de ingresos medios y me empieza a pedir cosas que no puedo dar y entonces sacrifico el progreso, el desarrollo futuro para satisfacer esas demandas que en una democracia uno no puede tampoco ignorar alegremente? Bueno, nosotros en Argentina, estos fueron especialistas que hablaban de Asia. Nosotros en Argentina estamos en una situación parecida, comparable, desde hace, no sé, vos ponen el número, yo digo 100 años, pero ponen que sean 50, porque nosotros teníamos un país de clase media, para esa época, de ingresos medios altos, según el Banco Mundial, de aspiraciones de tener una red de protección social y de servicios sociales, el sistema de salud, nuestro sistema de obras públicas, que aspiraban a ser servicios y protección de una sociedad de clase media, una sociedad europea. No te digo Noruega, pero España, por ejemplo. Y, y nunca llegamos. Y algo pasó en el medio. Pasó que a partir del año de los mediados de los años 70, el país no paró de estancarse. O sea, tienen algunos periodos de crece, pero después se crece y ahora si comparamos debemos estar más o menos en el nivel de ingreso per cápita de los 80 o de fines de los 70. Entonces, algo pasó en el medio. Bueno, la trampa del ingreso medio es esa, es que cuando llegas a un nivel de ingresos medios, algo pasa que te impide dar el salto al desarrollo. Y en la investigación apunta a varias de estas cosas. O sea, obviamente, de vuelta, tema complejo, respuesta compleja. Pero hay algunos aspectos que cuando uno mira a los países latinoamericanos, le va a pasar probablemente a Chile, a Colombia dentro de poco, si no le está pasando ahora. Lo que sucede es que es una suerte de paradoja de Tocqueville. O sea, cuando uno tiene una sociedad de clase media, la sociedad de clase media por ingresos, que tiene un salario que le permite consumir ciertos consumos que antes les parecían lejanos, empieza a pedir otras cosas. Acceso, servicios públicos de calidad, y a veces pide más de lo que el gobierno puede dar, y el gobierno tiene que saber tramitar ese tránsito. Y si en vez de tramitarlo caemos en el cortoplacismo, en el populismo para ganar elecciones, lo que sucede es que vamos comiendo la posibilidad de desarrollarnos. Tampoco es que uno le pueda decir a la gente, bueno, tenés que esperar 50 años, tus hijos verán el progreso. Pero hay algo en el medio, hay una forma de transitar de ahora nos comemos todo lo que tenemos a la de esperar 50 años, que es la diagonal que nosotros tenemos que buscar para el desarrollo. O sea, nosotros no podemos, como hace Argentina, gastar 3 veces más en nuestros viejos que en nuestros chicos. No podemos descuidar a nuestros hijos. Digamos. Nuestros chicos son, los trabajadores futuros son los tipos, las personas, las mujeres y hombres, que van a producir la riqueza que va a mantenernos a nosotros cuando somos viejos. Eso es muy obvio. Es el producto bruto, el producto nacional del futuro. Nosotros hacemos eso. ¿Entendés? Entonces, cuando uno se vuelve inmediatista, cuando demanda más de lo que puede dar, cuando ahoga el auto del crecimiento, generas una trampa del ingreso medio. Está siempre ahí, no puedes salir. Un ingreso medio estancado, que es lo que tenemos nosotros hace 30, 40 años. Vos sabés que en mi especialidad, la neurología, cuando un paciente tiene una lesión grande en el lóbulo frontal, en la parte más evolutiva, nueva evolutivamente de nuestro cerebro, le decimos muchas veces lo que tienen estos pacientes con lesiones grandes frontales es miopía del futuro. Se concentran en la recompensa inmediata sin mirar las consecuencias negativas a largo plazo. Argentina, en cierta manera, tiene una miopía de futuro, está permanentemente con la recompensa inmediata que es como si a mi hijo permanentemente o papá va a estar contento en el inmediato, pero a largo plazo le voy a generar obesidad, diabetes, hipertensión. Así que en cierta manera la trampa de los ingresos medios me recuerda a los pacientes con lesión frontal grande. Lamentablemente tenemos que cambiar eso. Y me gustaría que muestres el libro. Estamos hablando con Eduardo Levi Yeyati. No sé si tenés un libro ahí, Dinosaurios y Marmotas. Dale, buscalo. Estamos hablando con Eduardo Levi Yeyati, autor de un libro que recomiendo mucho. Mostralo, por favor, Eduardo, Dinosaurios y Marmotas, en busca del desarrollo argentino, o del desarrollo perdido, en realidad. Y
la editorial es Capital Intelectual. Y en este libro, Eduardo, propones, tiene una particularidad interesante. ¿Qué función cumple las notas al contado del texto en el libro? Contanos un poco las notas que pusiste al lado del texto. Claro, el libro en realidad originalmente era una versión anotada de Porvenir, digamos, editada y anotada. Editada era muy simple, estaba actualizado, tenía algunas cosas nuevas, pero las anotaciones eran básicamente mi diálogo conmigo mismo. O sea, yo, no sé, en el 2014-15 le decía, eh, para hacer las políticas que teníamos que hacer antes, primero tenemos que pasar por ciertos pasos. Entonces, es como dialogar con mi yo pasado, de alguna forma. Y entonces está como anotado como si fuera letra cursiva, como si estuviera leyendo, y así fue que lo hice. Lo iba leyendo y iba anotando, no seas huevón, esto no se puede hacer, o esto se intentó y fracasamos, o sea que no es por acá. O sea, es un poco como dialogar conmigo mismo. Y aparte, obviamente, después el libro se tuvo que actualizar, en parte tomando en cuenta que lo que pasó en los 4 años Cambiemos, no nos olvidemos que esto yo lo escribí en el 15, salió en el 15, el 2014 salió en el 15, después tuvimos 4 años de políticas que, bueno, digamos que el resultado final no fue muy exitoso, y uno tiene que aprender de esos errores y decir, bueno, ok, algunas de estas cosas que yo decía, alguno lo intentó hacer, qué pasó, dónde chocaron, etcétera. Y después me agarró la pandemia y no podía sacar un libro de desarrollo sin dialogar con la pandemia, pensar un poco, bueno, ¿qué aprendimos con la pandemia? ¿Qué desnudó la pandemia sobre las capacidades del sector público, el mercado laboral, etcétera? Entonces el libro es la versión anotada de Porvenir y tiene como un principio y un final que son nuevos, que es traerlo más al presente. Pero los comentarios eran básicamente eso, era como si yo viajara, como en esas películas de Disney donde viajas, llamás por teléfono y te atiende tu yo en el pasado y le decís, no, mirá, estuve leyendo lo que escribiste hace 5 años y acá se te pasó esto. Y entonces anota. En el libro vos proponés interpelarlos como sociedad, que nos interpelemos. ¿Podés elaborar un poco más sobre qué querés decir cuando sugerís de interpelarnos? Bueno, hay varias cosas. O sea, eh, nosotros tenemos eso va cambiando, pero hay algunas líneas argumentales como sociedad, digamos, la sociedad con la cual yo interactúo, si se quiere, porque uno tampoco puede generalizar la sociedad como si fuera una sola persona representativa, pero hay algunas líneas o percepciones o prejuicios de la sociedad argentina que no necesariamente se ajustan a la realidad. Nosotros tenemos algunas matrices, por ejemplo, voy a poner ejemplos, porque la verdad que hay varias de estos lineamientos, pero nosotros tenemos cada vez más una visión, si quiere rentista. Cuando se habla de antimeritocracia en Argentina, yo lo interpreto como una visión rentista. Eh, la persona que produce y genera una ganancia lo hace en parte con su esfuerzo, en parte con ayuda, en parte con suerte, en parte con herencia y en parte con su esfuerzo. La versión rentista básicamente enemista a esa persona con la persona que no tuvo esa ayuda, esa suerte, ¿sí? Por ahí puso esfuerzo y no le salió. Mira, te hago una pregunta así fuerte para retomar la energía de la charla. Primero quiero decirles que, sí, que acaba de publicar un libro que recomiendo de Capital Intelectual, Dinosaurios y Marmotas, ahí lo está mostrando Eduardo, en busca del desarrollo perdido. Lo recomiendo. Eduardo es una gran persona, es un amigo, pero además es un gran intelectual, es un gran argentino, es una persona preocupada por la política argentina, yo diría que es un político, en el buen sentido de la palabra, es como esos políticos de antes que pensaban y actuaban, una persona honesta que está permanentemente pensando en el bien común, es de la clase de persona que necesitamos de los nuevos liderazgos, porque se viene un nuevo país en un nuevo mundo y no podemos seguir con las prácticas de siempre, necesitamos soñar en grande, y eso es lo que estamos haciendo con Eduardo ahora. Eduardo es ingeniero civil de la UBA, es doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella,
donde fundó y dirige CEPE, el Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia. Es profesor de la Harvard Kennedy School of Government e investigador del CONICET. Fue presidente de CIPEC, asesor financiero del Banco Mundial para América Latina, economista jefe del Banco Central de la República Argentina, entre muchos otros cargos, pero además es un prolífico escritor. Publicó 4 ensayos, 3 novelas, y este libro que presentamos hoy, Dinosaurios y Marmotas, que recomiendo, salió recientemente a la venta. Y bueno, vamos a seguir conversando. La pregunta que te quiero hacer para la gente que ya estaba en el vivo anterior y que escuchó lo que decías, es: imagínate que vos estás en un proyecto de gobierno donde lograste ganar, el proyecto tuyo logró ganar la elección, logró ser generoso cuando ganó la elección y convocar al 70-80% de las fuerzas, dejando afuera a los fanáticos que nunca van a cambiar, y que encaremos y que tengas el grupo tuyo, tenga todo, o el grupo al que perteneces, el sueño colectivo al que perteneces, tenga todo el poder y el apoyo de la sociedad para lograr un cambio que nos deje de desarrollarnos y nos encamine al desarrollo. ¿Qué harías? ¿Cómo pensarías las primeras acciones para cambiar este rumbo decadente de la Argentina? Esa es fácil, esa era la pregunta fácil. Bueno, pero mirá, ya tenemos No, está casi bien, 500 está bien. personas otra vez que nos están acompañando. Mira, hay cuestiones que son de política y cuestiones que son de liderazgo. En términos de política, yo creo que hay algunas reformas que hay que hacer, pero es la parte más aburrida para la audiencia, pero yo creo que sí hay que, por lo menos un par de reformas. La reforma previsional para no tener una crisis fiscal y de deuda dentro de 5 años, y después una serie de políticas que, de vuelta, vuelvan a incluir a la gente. Nosotros tenemos cada vez gente que está más fuera de la red. Les tiramos un cheque para compensar que básicamente los cagamos, de que el estado de bienestar, el estado protector, no los educó, no les dio trabajo, entonces le damos un cheque, le damos un subsidio. Esa gente se siente mal. Bueno, vos lo sabes mejor que yo, ¿verdad? El desempleo, la exclusión genera psicológicamente estragos. Entonces, lo primero que tendría es una política de inclusión de esta gente. Poner a la gente a trabajar es más bienestar, es moralmente más justo y aparte es más crecimiento. O sea que eso es medio como la diagonal básica de las políticas. Pero después hay otra parte que es de liderazgo. Y es, el otro día leía, no sé quién mencionaba, que es la primera vez en mucho tiempo que en la Argentina las familias piensan que el futuro van a estar peor que en el pasado. No sé si es la primera vez, pero claramente hay algo de eso. El desencanto, el desaliento. Entonces, aparte de las políticas, uno tiene que generar confianza de otro tipo, confianza, inspirar confianza, ¿sí? Más que generar confianza por la credibilidad, uno también tiene que saber inspirar confianza. Y tiene que saber inspirar. Inspirar en un sentido muy específico. Mira, hay una película, que yo quiero mencionar, siempre cuento esta anécdota, hay una película buena, que se llama Invictus, sobre Mandela y el rugby en Sudáfrica. Hay una escena donde se junta con, ustedes saben, el Mandela negro estuvo preso de los afrikaners durante muchos años, después llega el gobierno y es un tipo que cierra heridas. Y obviamente el rugby es un deporte blanco, pero él quiere que sea un solo país, no un país blanco y un país negro. Entonces apoya al equipo y finalmente el equipo gana, pero apoya al equipo de rugbyers, que eran muy antinegro originalmente, muchos de ellos. En un momento hay una escena que está con el capitán y le dice al capitán: ¿cómo haces para inspirar a tu gente? El capitán del equipo de rugby, que es Matt Damon en la película. El capitán le dice: bueno, yo con el ejemplo, soy el que más temprano llego, el último que se va, le pongo pila, estoy todo el tiempo ahí. Y Mandela dice: no, para. Eso está bien, pero dice: yo quiero saber cómo haces para inspirar, es decir, para que los jugadores piensen que pueden jugar mejor de lo que ellos mismos creen que pueden jugar. Entonces, inspirar es, en el caso argentino, meterle en la cabeza a los argentinos que esto que tenemos ahora no es lo que vamos a hacer, no es necesariamente lo que vamos a hacer. Definitivamente no es lo máximo que podemos hacer. Cuando yo hablo de fracaso del desarrollo, no hablo de que somos Etiopía. Yo he viajado a África, hay países que están peor, pero somos mucho menos de lo que yo personalmente creo que podemos ser. Y en ese sentido somos fracaso. Fracaso en relación a lo que podríamos haber sido. Entonces, uno tiene que volver a recuperar la confianza que puede llegar a ser lo que en algún momento pensábamos que íbamos a hacer. Y eso es inspirar. Es sembrar una idea que no estaba antes ahí. Una idea de país que no estaba antes ahí. Si yo logro que esa gente piense
que el futuro puede ser mejor. No digo que va a ser cierto, pero puede ser mejor. Y, por ejemplo, traer a la gente que se está yendo, a los inversores que se están yendo, al trabajador que vaya a trabajar con una idea de que el esfuerzo no siempre paga, pero generalmente paga, digamos, ayuda. Si yo logro insertar esa idea, inspirar en ese sentido, esa es la mitad de la tarea. Entonces, por eso, hay políticas y hay liderazgo. Y liderazgo hoy creo que es más esencial, más importante que hace 10 o 20 años. Sí, mirá, recordaste a Mandela y la película Invictus. Invictus fue inspirada en el libro de un amigo, de John Carlin, Exacto. eh, y yo el otro día conversaba con él y él me contaba que él vivió como periodista en Sudáfrica la salida de la cárcel de Mandela después de 27 años preso, y en la conferencia de prensa estaba él con algunos periodistas privilegiados, está todo el mundo mirando esa conferencia de prensa, literalmente todo el mundo, y él era uno de ellos, y Mandela se siente, todo el mundo esperaba hasta físicamente saber cómo era Mandela, y una de las segunda o tercera preguntas fue del diario opositor a Mandela, pero no una grieta muchas veces inventada como la Argentina, una grieta que te mataban si era de otro color. La grieta argentina en cierta manera es inventada por nuestras mentes y nuestros sesgos y prejuicios y la falta de un sueño colectivo. Y se para el periodista opositor, el más férreo opositor, del diario más duro contra Mandela, que pedía dureza durante las décadas anteriores, y se presenta, soy tal persona de tal diario, y todo el mundo estaba tenso porque sabía de esta rivalidad, y Mandela le dice, sí, sí, encantado, un placer conocerlo, lo leo permanentemente, o sea, alguien que inspira, une, genera confianza, un poco lo que hablábamos en el vivo anterior, con menos conexión, cuando hablábamos de la falta de confianza, que la Argentina necesita recuperar la confianza, hemos perdido la confianza, y la falta de confianza impacta en la economía, impacta en la posibilidad de que la gente apueste al país, que invierta, que vuelva. Necesitamos un nuevo sueño colectivo. Y la verdad que, como bien decías, somos más que esto. Yo creo que también Argentina es mucho más que esto. Y hay casos de otros países que han involucionado, porque vos mismo en el vivo anterior nos decías que Argentina tiene el ingreso per cápita de hace casi 40 años, de casi medio siglo, que en el 75 teníamos 5% de pobreza, hoy 50%, que somos unos países con mayor recesión en las últimas décadas, más que países como Burundi, Haití, la República Democrática del Congo. ¿Hay otros países que involucionan como el nuestro o los problemas son solos nuestros? No, no, hay países. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que era el país más rico de Latinoamérica hace 50 años, bastante más que Argentina, de hecho. Y no vamos a hablar de Venezuela y Argentina, son analogías por ahí un poco forzadas en algún punto, pero el retroceso de Venezuela es abismal, es otra liga en términos de caídas. Y ha habido, a lo largo de la historia, yo no soy historiador, pero conocemos imperios que han caído. Grecia tuvo un proceso de retroceso importante a lo largo de muchos años, lo mismo el Imperio Romano e Italia en particular, que ahora está en Europa, pero Italia sería un país bastante difícil de manejar si no estuviera rodeado y garantizado por el resto de Europa, en particular Europa del Norte. Quiere decir, hay casos de los países nuevos, ahí ya no sé, calculo aparte del caso de Venezuela, no sabría decirte si hay casos como el de Argentina. De hecho, siempre digo lo mismo, nosotros, está toda esa fantasía de que nosotros nos vamos a volver Venezuela. Yo creo que hay que sacarse eso de la cabeza, porque nosotros tenemos un modelo que es un modelo de decadencia argentina, que es propio.Nosotros estamos generando un modelo de decadencia propio, que es lento, que es con una democracia fuerte y dinámica, e igual caemos. Quiere decir, nosotros debemos empezar a estudiar el modelo argentino de retroceso. Ya no hay tantos símiles afuera. Por eso te digo, hay países que se derrumbaron, hay países en África que crecen 10% durante 10 años y después tienen una guerra civil porque tienen cuestiones objetivas, diferencias étnicas. Cada vez que empiezan a crecer, se quieren repartir el dinero, las etnias están acostumbradas a ir a la guerra, van a la guerra, tienen una guerra civil. Nosotros somos un caso muy atípico en términos de estancamiento, ¿sí? Es un estancamiento de la Argentina. Por eso es que es muy difícil buscar soluciones afuera.
O sea, ni siquiera los países del Commonwealth, Nueva Zelanda, Australia, que en algún momento estuvieron más o menos estancados, no obedecen a las mismas características, tienen otro capital humano, otros recursos. Ninguno de los modelos con los que generalmente nos comparamos nos sirven como guía, nos dan ideas, pero no sirven como guía. Nuestro modelo de estancamiento es muy particular, merece llamarse el modelo argentino. De hecho, yo lo he empezado a estudiar así porque me cansé de buscar referencias y no las encuentro. No, somos únicos en esto y las respuestas las vamos a tener que buscar adentro, entre nosotros. O sea, vamos a tener que interpelarnos. Me preguntabas qué significa interpelarse como sociedad, y yo mencioné en el libro. Bueno, basta, no venimos afuera, tenemos que mirar adentro, las raíces de nuestra decadencia, que no son una, son varias, es complejo el tema y se va complejizando, se va volviendo más difícil salir a medida que pasa el tiempo, pero las raíces están acá, somos nosotros, tenemos que mirarnos, interpelarnos y aparte preguntarnos si queremos salir. Sobre todo como sociedad, pero sobre todo la clase dirigente. O sea, hay que preguntarle a los dirigentes si tienen en la cabeza la expectativa y la misión de sacar el país adelante. Yo a veces dudo de eso. Veo dirigentes privados, dirigentes políticos, que no digo que se los ve cómodos como esto, que aceptan que esto es lo que hay. Y por eso hablaba de inspiración. Esto no es lo que hay, esto es lo que nos dejaron, esto es lo que nos quedó. Pero hay mucho más. Entonces, por eso la pregunta primera es, ¿los dirigentes quieren efectivamente salir? ¿Creen que pueden salir? ¿Quieren salir? ¿Quieren tomar eso como misión a expensas de su propia agenda? Si no tenemos ese tipo de liderazgo, se hace muy difícil. Desde abajo, la gente espontáneamente no organiza reformas y cambios en los contratos sociales. Tiene que haber algún nivel de liderazgo. Eso sí nos cuenta la historia. Entonces, por eso, me parece que no hay símil ni fórmulas enlatadas. Tenemos que mirar para adentro y pensar qué es lo que queremos hacer. Como en tu comentario anterior nombraste a Mandela y a partir de eso surgió mi reflexión y la siguiente pregunta que te hice, recién nombraste liderazgo y me parece, después te dejo tu opinión porque es la presentación de tu libro, un libro que recomiendo que se llama Dinosaurios y Marmotas en busca del desarrollo perdido, que lo escribió mi admirado amigo Eduardo Levi Yeyati, que tiene un currículum que ya mencioné varias veces hoy, es impresionante, y el libro es de capital intelectual, lo recomiendo fuertemente, yo tuve el privilegio de leerlo, y hablaste de liderazgo, y a mí me parece que el liderazgo, para definir el liderazgo, porque en una parte del libro, en el capítulo 8, abordás el tema de los personalismos, que quiero volver después, que qué dificultades trae para un país el desarrollo de los personalismos, que en realidad son proyectos narcisistas, son proyectos autobiográficos y no son proyectos de nación. Pero me gustaría definir el liderazgo, porque no tiene que ver solamente con una persona, con un personalismo, sino con un sentido de nación. En la Argentina hemos perdido el sentido de nación, que si a vos te va bien, me impacta a mí y del sueño colectivo. Y el liderazgo, en mi opinión, tiene que ver con tener un sueño grande, tener una visión, que puede ser una visión de país, y de actuar hacia esa visión con determinación, quemando las naves y sacando de la inercia a la gente que está en su inercia existencial para ir con determinación a esa visión y casi sin importar la meta, porque como decía Machado, eh, el problema de las metas es que muchas veces se cumplen, así que lo importante es ir para adelante quemando las naves. ¿Y por qué es problemático, como planteas en el capítulo 8 de tu libro, en la página 184, el personalismo? ¿Y qué experiencia tuvimos en Argentina con los personalismos? Bueno, los personalismos más célebres son generalmente líderes carismáticos, dictadores, que en muchos casos terminan favoreciéndose a sí mismos y generando, priorizando más que generando, priorizando las actitudes de la sociedad que son más sometidas, más dóciles. Entonces uno ve, el líder personalista en general es un gran psicólogo de masas que genera, digamos, seguimiento pasivo, no demandas sociales. Eso, en Argentina yo creo que
a diferencia de otros países, mencioné África, Venezuela, creo que igual tenemos un antídoto. Obviamente ha habido líderes carismáticos en Argentina, han tenido éxito personal a expensas del éxito del país, pero hay, o por lo menos es lo que yo siento y espero, hay un núcleo de la sociedad argentina que le demanda cosas a los líderes, que hace que de alguna forma los sopapea y los saca de ese lugar donde el líder básicamente dice, está todo bien, ahora yo quiero es maximizar, optimizar mi propia utilidad, mi propio bienestar. Yo creo que en la sociedad argentina está cada vez más latente porque han fracasado tanto esas demandas que la sociedad en un momento tira la toalla y dice, bueno, por lo menos garantizo mi propio bienestar, en vez de pensar en, bueno, alguien que nos saque, que nos proponga algo más grande. Pero en Argentina yo creo que están dadas las condiciones para un líder eh, que le hable a la sociedad, a diferencia del líder personalista que básicamente le exige a la sociedad cierta pasividad, esperanza, incluso cierto sentimiento religioso hacia la posibilidad, el poder de esa persona de protegerlos. Nosotros estamos en una coyuntura que es muy particular en ese sentido, porque las crisis debilitan las demandas, hacen más insegura a la gente, sobre todo a las clases medias que demandan más cosas, las hacen inseguras en el sentido de decir, mira, al menos quiero que alguien me proteja, y entonces muchas veces cae, entre comillas, en la pasividad de decir, bueno, por lo menos el tipo este que está ahora en el gobierno me ha prometido que al menos mi cheque me va a tirar, que mi protección, que mi subsidio no sé de dónde lo va a sacar, pero de alguna forma me va a subsidiar la luz, me va a tirar un cheque, me va a conseguir un trabajo en el Estado, me va a armar alguna mínima protección que en el agregado es insostenible porque no hay dinero, pero en lo individual tiene todo el sentido del mundo, una sociedad castigada, con temor a perder el trabajo, a no poder, no sé, darle de comer a su familia, es natural. Entonces, las crisis debilitan las demandas hacia los líderes y facilitan la aparición de líderes más paternalistas, condescendientes, pero líderes más personalistas en ese sentido, que no le ofrecen, no le proponen nada a la sociedad más que decir, mira, yo te voy de alguna forma te voy a proteger, no me pidas mucho más que eso. Eh, por el otro lado, estamos con un país que sin un liderazgo que tenga una misión más allá de contener a los votantes y garantizar la próxima reelección, la verdad es que lo más natural es que sigamos cayendo. O sea, si vos me preguntás a mí cuál es mi proyección a futuro, tal y como están las cosas en Argentina, digamos, no quiero ser pesimista, digo, este es el escenario base. Vamos a seguir oscilando alrededor de una tendencia decreciente. Y dentro de 10 años vamos a estar peor. Entonces necesitamos dar ese quiebre, ese corte que vos estabas mencionando. Eh, pero estamos en una coyuntura en donde es cada vez más difícil pedirle a la sociedad que confíe en un líder que proponga un cambio, en un líder que dialogue con la sociedad, que inspire y proponga un cambio, porque hay mucho desaliento, hay mucho desencanto y de temor. La pandemia generó mucho temor, mucha gente que no tenía para comer. O sea, esa gente es muy difícil entusiasmarla cuando tenés urgencias tan básicas. Y es entendible que cuando vos le hablas de largo plazo te digan, pará, pero primero yo no sé cómo llego a fin de mes. Entonces, estás en una coyuntura en donde tenés que, de alguna forma, negociar esos dos flancos. Tenés que generar cierto sentimiento de protección de una sociedad que está muy castigada, y no estamos hablando de nosotros, y por ahí no estamos hablando de la gente que nos está mirando, pero estamos hablando de millones de personas que están colgadas de un pincel, que dependen de que alguien les haga una transferencia. Entonces tenés que hablar con esa gente, tenés que poder entenderlos y empatizar con esa gente y a la vez inspirarles la sensación de que hay un futuro que es más que mi protección pasiva, que es un futuro que vamos a construir todos juntos. En esta coyuntura esa negociación, ese trámite es muy complejo. La comunicación de ese trámite es muy complejo y exige de un líder que sea muy creíble en esta vocación. Un líder donde se le vea en la cabeza, en la frente, que tiene una misión, que no está simplemente para cuidar la suya y de sus amigos y sus asesores. Por eso, no es para cualquiera, pero hoy necesitamos ese actor. No es que lo pueda hacer solo, pero necesitamos ese actor como catalizador de ese cambio en la visión de la sociedad, que hoy piensa que nos vamos a la mierda, que dentro de 10 años va a estar peor, y que lo único que quiero es que no me saquen mis cosas. Entonces, necesitamos una persona muy particular ahí. ¿Eh? Pero Y eso, ciertamente no un líder personalista, porque eso es más de lo mismo. sin duda. Hablaste del empleo en esta reflexión y me surge la siguiente pregunta. Eh, Argentina tiene un problema con el empleo, la pandemia ha profundizado el problema del empleo.
y vos sos experto en ver el empleo del futuro y también de discutir el salario básico universal. Me gustaría mucho que nos cuentes tu visión sobre el empleo del futuro, el empleo en la Argentina, el empleo del futuro en la Argentina y el salario básico universal. Mira, voy a tratar de ser breve. Hay como dos debates sobre el empleo en el mundo. Uno que mira el futuro y otro que mira el presente. El que mira el futuro, lo que ve es que hay cambios tecnológicos que van a cambiar las demandas que hacen en el mercado laboral. Va a haber trabajos que van a desaparecer, o que en realidad no los nombres, pero lo que hacen. Digamos, se van a seguir llamando médico clínico, pero el diagnóstico lo hará una computadora y el clínico hará alguna otra cosa. No sé, será un psicólogo, será la interfaz. Eh, entonces va a haber menos demanda por ese lado, y por otro lado aparecerán otros trabajos. Y nadie sabe muy bien en el neto qué va a pasar. Yo creo que va a haber menos trabajo, pero de todas formas, pase lo que pase en el neto, ya sea que se destruyan tantos como se crean, el cambio, el desplazamiento hace que el tipo que laburaba acá en esta actividad, en esta ocupación, si se tiene que mover a esta, no es tan fácil, porque él sabe hacer ciertas cosas, pero no estas nuevas. Entonces, si yo tengo un desplazamiento, genero un déficit de oferta laboral, déficit de trabajadores. La oferta laboral para los economistas es el trabajador que se ofrece. Entonces, un déficit de oferta, faltan trabajadores en los lugares más dinámicos, y desempleo, problemas psicológicos, sociales, conflictos, en los lugares donde empieza a caer el nivel de actividad. Por eso es que hoy no se pueden conseguir programadores, pero por el otro, en el conurbano tenemos un montón de gente que no sabe cómo hacer para ganarse la vida. Y eso no se resuelve fácil. No existe esa cosa de que, bueno, lo vamos a mandar a un centro de reconversión laboral y lo vamos a sacar programador. No, el tipo que tiene 45 años, 20 de empresa manufacturera, le va a costar. ¿Sí? Entonces se genera todo ese tipo de conflictos. Pero por el otro lado, tenemos el presente. Y el presente es un presente que es muy complicado ya para empezar. Por ejemplo, nosotros tenemos tres tipos de trabajadores. Tenemos un trabajador formal, protegido, sindicalizado, muchas veces protegido por el sindicato. Tenemos en el medio un montón de trabajadores informales y sobre todo cuentapropistas, los, no solo los freelancers de Palermo, sino el mantero, el changuero, el tipo que se las rebusca, el busca, o profesionales muy castigados en los últimos años. Y después tenemos, te digo, un tercio, por ahí un 25% de trabajadores de lo que se denomina economía social, que están racionados. Esa gente nunca tuvo un trabajo como nosotros pensamos que es un trabajo. Y aparte, gente que lamentablemente ya no se puede resolver bajando los salarios, porque no es un problema salarial. Esa persona va a buscar un empleo a una empresa, a tu instituto, y te dice el laburo gratis para vos. Igual no lo tomás. Entonces, no es una cuestión de bajar el salario. Bueno, ese es un problema. Nosotros tenemos cada vez menos de los formales y cada vez más informales, precarios y racionados, excluidos totalmente. ¿Sí? Entonces, tenemos el futuro que nos pide más programadores y menos trabajadores de la industria, por decir de alguna forma muy simplificada. Pero por el otro lado tenemos un derrape lento en donde nos quedamos sin empleo formal y tenemos un montón de gente rebuscándoselas o cayéndose de la red. Entonces, cuando hablamos de empleo tenemos que hablar de las dos cosas. Por un lado, si querés, la clase media alta, educada, hay que de alguna forma reformatear la educación para que vayan a esos nuevos trabajos y hay que reconvertir a los formales en la medida que podamos para que consigan alguno de los nuevos trabajos. Pero después tenemos que dar cuenta de todos los trabajadores precarios y excluidos, porque esa gente primero, viven mal, es injusto que haya tantos, viven del Estado, el Estado no tiene dinero para subsidiarlos, cada vez hay más. Entonces es a la vez injusto moralmente, es psicológicamente dañino y fiscalmente imposible. Entonces, eso lo tenemos que resolver, eso es urgente. Y mientras, ir pensando de dónde van a venir las demandas de empleo formal en el futuro. Que como ves, hay dos aristas. En Estados Unidos es básicamente el segundo problema. En Latinoamérica y en Argentina en particular es muy urgente el primer problema. Tenemos que poner a esa gente a trabajar en algo. Y te voy a agregar algo más. El hijo del trabajador tiene más probabilidades de trabajar que el hijo de un no trabajador. Entonces yo dejándolo fuera del mercado laboral al precario, me estoy clavando una generación siguiente que posiblemente tenga problemas también. Entonces yo quiero que ese tipo trabaje por él, pero y fundamentalmente por sus hijos, para que sus hijos entiendan que hay que estudiar, formarse,
la inserción laboral en un sistema capitalista e industrial como es el nuestro, la inserción social, perdón, es fundamentalmente a través del mercado laboral. Si yo lo excluyo del mercado laboral, lo vuelvo marginal. Entonces, hay muchísimas aristas por las cuales el eje de inclusión laboral es fundamental. Sin eso, podemos hablar de los conductores de dron y de los programadores y de Watson, pero si no corregimos ese problema de ese derrape, el país, nada, se va a latinoamericanizar en el peor sentido de la palabra. Eh, la pandemia nos agarra con factores de riesgo. Argentina es un país que no le puede echar la culpa a la pandemia de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de educación de calidad, de la falta de competitividad, de productividad, de la malnutrición. La pandemia deja en evidencia más clara todo esto. ¿Cómo ves el futuro próximo, mediato? Porque los países desarrollados están empezando a vivir el comienzo de la pospandemia y nosotros estamos entrando en una etapa tormentosa. ¿Cómo ves esta situación, esa sensación de ver a los países desarrollados empezando a transitar el comienzo de la pospandemia y nosotros todavía con gran parte de la tormenta enfrente, ¿no? Mira, hace poco, en febrero, creo, salió un trabajito bastante corto de Angus Deaton, que es un especialista en pobreza y desigualdad, que ganó un Nobel. Es uno de los más conocidos. En donde él hacía la cuenta y mostraba básicamente cómo habíamos ajustado los crecimientos en diferentes países en el año 2020. Decía, bueno, casualmente, digamos, a pesar de lo que uno pensaría, los que más ajustaron a la baja eran los países más desarrollados. Lo que él pasaba de largo es que la pandemia, el costo de la pandemia dura 10 años. Entonces, él miraba la caída del 2020 y puede ser que eso sea cierto, fue bastante pareja. Pero la diferencia la vamos a hacer en la recuperación. Y los países más desarrollados ya están recuperando y van a recuperar más rápido. Y nosotros vamos a tardar más por la falta de vacunas, porque nuestra estructura laboral es muy frágil y entonces la pandemia le ha golpeado mucho más radicalmente, porque la automatización no había llegado mucho a nuestros países. Entonces, como decía, cuando baje la polvareda, las empresas van a quedar menos trabajadores. Entonces, el problema de empleo que ya teníamos se va a profundizar. Entonces, digo, la mayoría de los países en desarrollo, en particular Latinoamérica y en particular Argentina, van a recuperarse lento, muy lento. Y nos van a dejar heridas de largo plazo. Ni hablar de si pensamos el impacto que va a tener haber perdido casi un año de ciclo lectivo, de educación, cómo eso impacta en la deserción de los secundarios. Nosotros teníamos un problema de deserción muy, muy grave, que se había mejorado marginalmente en los últimos años y ahora con la pandemia ha sido drástico, porque los chicos que dejan de ir a la escuela secundaria después no vuelven. Entonces, no, hay una serie de cicatrices que va a ser difícil de sanar, y que te digo, yo hablo con muchos colegas de Latinoamérica, exministros, algunos expresidentes, y todos están muy preocupados, y Argentina en particular, que viene en una situación mala, va a terminar peor. Por eso es que hoy deberíamos ya estar hablando de las medidas remediales, si se quiere, de cómo hacer para compensar lo que se perdió de educación, de distribución, de empleo, de producción, en vez de estar como estamos expulsando gente. Lamentablemente el país hoy expulsa gente. Entonces, sí, o sea, yo estoy muy preocupado con eso. Mi impresión es que vamos a salir debilitados de la pandemia, vamos a salir tarde, posiblemente el año que viene, y debilitados en nuestra capacidad de crecer y nuestra capacidad de inspirar. Por eso, insisto, me sorprende que esto no sea, más allá de que estamos dominados por la coyuntura, ¿no? Pero que este problema de la pospandemia, de cómo vamos a hacer ya ahora para pensar las políticas que mitiguen este impacto, no sea parte de la discusión hoy, que estemos tan enfrascados en la cosa corta. Bueno, es natural, si lo pensás, por la polarización, pero te angustia. Si vos mirás el largo plazo, te angustia, porque hoy deberías estar diseñando las políticas que te aseguren que la recuperación sea tan buena como pueda ser, aunque sea una recuperación parcial. Y yo veo al gobierno y en alguna medida también a la oposición que reacciona a las iniciativas del gobierno un poco separada de esa discusión. Y nadie está tomando esos temas.
y pongo como caso el tema del trabajo, que yo soy obsesionado con eso. La verdad que en Argentina siempre digo lo mismo, nadie habla de trabajo. Yo me cuesta entenderlo. La, la, una coalición en el gobierno puede encaminarnos al desarrollo o necesitamos un consenso que sea mayor que la coalición o el partido que gana una elección presidencial? Eh, a ver, no creo que tengas una coalición que tenga el 66% de los votos. Y acá las reformas que necesitamos reformas que tengan el 66% de los votos. No puede ser una reforma que salga con una diferencia de un voto. Pero hay una cuestión más fundamental, y es que más que tener una gran coalición que se chupe a todas las fuerzas divergentes, opiniones divergentes, lo veo muy improbable de todas formas. Vos necesitas continuidad, después de haber ganado la elección en un balotaje con el 51%, necesitas ir al Congreso y tener a alguien enfrente con la cual puedas negociar, que no sea un suprematista, que no sea un extremista, o sea, que realmente entienda que se puede negociar en política como se hizo en muchos países latinoamericanos y en Europa históricamente. Coaliciones, no son coaliciones per se, sino que son negociaciones o coaliciones afines alrededor de ciertas reformas. Entonces, yo creo que más que la ambición de tener a todos adentro, uno debería ganar la elección, pero tener terminales para luego poder negociar con una oposición que sea constructiva. Es fundamental tener una oposición constructiva. Es fundamental tener un presidente constructivo, un gobierno constructivo, pero del otro lado tener una oposición con la cual hablar. O sea, necesitamos, si se quiere, aislar a aquellas facciones que son más hegemónicas, que quieren básicamente vencer en una contienda electoral, vencer en el sentido más bélico, y tener dos flancos que se puedan hablar y que puedan negociar, intercambiar figuritas y apoyar ciertas reformas con una promesa de continuidad. Entonces, más que la gran coalición, que igual, insisto, no creo que haya acá la posibilidad de tener una coalición que gane con el 66%, necesitas tener al menos dos cerca del centro. O sea, tratar de generar masa crítica cerca del centro propio del país, de las medidas que son más o menos consensuales, y después habrá diferencias que discutir. Pero la coalición hegemonista, la coalición de metamos todos adentro, aparte improbable, me parece que, insisto, es frágil porque el día de mañana puede venir alguien que no era parte de esa coalición y cambiar las reglas de juego. Sí, pero estoy de acuerdo, coincido que es poco realista pensar en una coalición que gane con el 65-70%, pero sí puede pasar que gane una coalición, aunque sea por 1%, y después, el día que gane, con generosidad, una visión estadística, con una visión a largo plazo, convoque, los fanáticos van a quedar de lado, pero que convoque al resto, al 15 o 20% de la oposición, y que acuerde políticas sostenibles en el tiempo, porque una de las cosas que vos planteás en el libro es la falta de políticas en el largo plazo. Y nosotros somos argentinos, pertenecemos a la Argentina, como decía José Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro, y tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. Ser joven en la Argentina es muy difícil, los jóvenes no creen en la política, no creen incluso en la educación como sinónimo de movilidad social ascendente. ¿Y qué le dirías a un joven argentino hoy, desde tu posición de un argentino que, que piensa en nuestro país, que le duele en nuestro país, que está tratando de contribuir para una salida razonable a la decadencia crónica o a la involución crónica? ¿Qué le dirías a un joven o a muchos jóvenes que nos están escuchando en este momento y que van a ver este video que va a quedar grabado seguramente en la cuenta de Capital Intelectual? No se olviden de grabarlo, así queda este diálogo en las redes. ¿Qué le dirías a los jóvenes en la Argentina, Eduardo? Mira, lo primero que haría sería preguntarles. Yo he hablado con militantes jóvenes y me acuerdo un amigo de la Juventud Radical, en este caso, que me decía, el pibe debía tener 28 años, me decía, a mí me cuesta hablarle a los pibes de 18 años. Entonces yo le dije, bueno, hagamos una encuesta, le dije, o sea, o juntate y preguntales, porque ¿qué les calienta a los jóvenes? Yo la verdad no lo sé. Entonces, antes de yo hablarles a ellos, decirles, mirá, esto
debe ser de esta forma, hablar desde el punto de vista normativo. Es decir, primero querría saber qué les calienta. O sea, ¿qué les interesa? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué los motiva? ¿O qué los desmotiva? ¿O por qué están desmotivados? Si es que lo están. Quiero decir, yo aprendería un poco. Antes de empezar, aprendería. Básicamente los escucharía, que es algo que un político siempre tiene que hacer, pero cuando se vuelve más viejo o gana más poder, por ahí deja de hacer. Yo escucharía a los jóvenes, porque primero porque los jóvenes van a ser, es el futuro no solo del país, es el futuro de las elecciones. Dentro de poco van a ser muchos jóvenes los que voten. Entonces, no vas a poder ganar una elección sin saber lo que piensan los jóvenes, lo que quieren. Pero aparte porque capaz que le tiran cosas nuevas, capaz que uno está muy enfrascado en los mismos programas de siempre, y a veces necesitas refrescar las banderas, sobre todo las banderas que resuenan con una gran cantidad de gente, por ejemplo los jóvenes, y esas banderas las tenés que aprender de ellos muchas veces. Entonces yo empezaría preguntándoles y escuchando, y en todo caso, sí, les daría mi opinión más que mi recomendación, mi opinión es que Argentina puede, que lo que tenemos nosotros, que no estamos condenados al fracaso, digámoslo de esta forma. En una época se hablaba de que estamos condenados al éxito y al fracaso. Yo me acuerdo en una reunión de CIPEC, que me tocaba hablar cuando era presidente, hice un speech, y decía, y hacía tenía esa línea que está en el libro, que es que no estamos condenados a nada, ni al éxito ni al fracaso, sino a nosotros mismos, a nuestro esfuerzo, nuestra visión, nuestra inspiración, nuestra fuerza de voluntad, etcétera. Entonces, lo primero que querría inculcarles es eso. No, nada de esto está escrito. Como dice Amos Oz, es un discurso muy, muy hermoso que habla del caso de Israel. La cuenta no está escrita. La historia no está cerrada. La historia está abierta. La historia la escribimos nosotros, cada día. Entonces, por lo pronto, lo que querría es sacarles esa visión de que estamos condenados de alguna forma y que este país es así y que nosotros no podemos ser como aquel otro país, que viene alguien y dice, mira cómo hacen en este país, pero ellos son otra cosa, nosotros estamos un país de mierda, no somos un país de mierda, nosotros somos un país que tenemos que salir de alguna forma y lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, trataría de aspirarle eso, porque más que decirle qué es lo que tienen que hacer, es decirle todo lo que podemos hacer. Y obviamente, como decía antes, escucharlos, porque al final del día, eh, la verdad es que los grandes, los chicos nos ven como que nosotros fracasamos, nosotros somos los viejos fracasamos, somos los culpables de esto, con mayor o menor intensidad. Entonces, ir a decirle a los pibes, ¿sabe? Los pibes van a mirar y van a decir, pero vos no, hace años que estás dándole vueltas a este asunto y no lo pudiste resolver, ¿con qué autoridad me venís a bajar línea? Entonces, lo primero que haría sería escuchar. Muy buena respuesta. Estamos hablando con Eduardo Levi Cellati, que acaba de publicar un libro muy bueno que yo recomiendo, Dinosaurios y Marmotas, en busca del desarrollo perdido de Capital Intelectual. Es un gran libro donde plantea las dificultades que ha tenido nuestro país para desarrollarse y también plantea sugerencias, ideas para encarar el camino al desarrollo. ¿Cómo podemos, imagínate que logramos la confianza, que logramos cierto consenso después que una coalición gane por 1%, pero convoque al resto a 4, 5, 10 medidas de política de Estado, logramos confianza, ¿cuáles serían las medidas que necesitaría Argentina para aumentar la competitividad, para aumentar la productividad? Mira, déjame que te conteste con una cosa muy concreta. Yo conozco gente, de hecho amigos y amigas, que tienen empresas, pymes. Podemos llamarlo emprendedores o empresarias, dependiendo de la edad de la empresa, pero básicamente son pequeñas unidades productivas. Y yo estudiándolos, ojo, yo también tuve mi pyme, una consultora, pero quiero decir, veo una muestra mediana. Estudiándolos veo lo siguiente, veo que la mayoría de esas empresas pierden dinero operando y compensan esta pérdida optimizando subsidios, exenciones, diagonales e incluso informalizándose parcialmente porque sabemos que en Argentina hay economía informal y las pymes, muchas son parcialmente informales. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una estructura donde el emprendedor o el empresario lo que produce no tiene rentabilidad porque hay muchísimo impuesto, trabas, tipos de cambio, 25 tipos de cambio, problemas macroeconómicos que después terminan derivando en dificultades para rentabilizar la producción e la inversión, y por el otro lado tiene todos los incentivos para ser los maestros del subsidio, la exención
y el negro. Es el peor de los mundos, porque es un esquema de incentivos que lo que hace es decirle al emprendedor, mira, acá no se gana la plata trabajando, en ese caso sería, no se gana la plata produciendo. La única forma de que tu empresa pueda producir bien es encontrando estas diagonales, optimizando las fallas, las imperfecciones del mercado. Bueno, entonces, lo primero que tendrías que hacer es desandar ese camino, porque yo quiero exportar, entonces quiero que ese tipo gane guita produciendo, que ponga todo su know-how y su expertise en producir mejor, con mayor productividad, no más bajo costo, currando y tomando sanciones o créditos a tasa cero, no, produciendo con mayor productividad, invirtiendo, aprendiendo, investigando, agregando conocimiento. Hoy en la Argentina el incentivo es completamente opuesto. Entonces lo primero que haría sería revertir esto, ¿sí? No más subsidio, no, pero vos querés producir, yo te pago para que vos produzcas. Te subsidio para que exportes. No te subsidio para que compenses la pérdida, te subsidio para que produzcas mejor. Invertir el sentido de los incentivos de producción yo creo que es fundamental. Al hacer esto, muchas de estas empresas pequeñas y medianas van a crecer. En vez de ganar por el lado del costo, de achicar el costo, van a crecer. Y al crecer van a generar empleo, pero finalmente las empresas que crecen son las que crean empleo, no las pymes. Las empresas pymes que crecen generan nuevos puestos de trabajo porque crecen. Entonces, lo primero que haría desde el punto de vista económico sería, esto no es una sola medida, sino que es una serie de medidas, ir sacando de a poco todas estas trabas para que las empresas produzcan, porque el know-how está, y vos ves, esa misma empresa se cansa, un día patea, quema el traje, patea del escritorio, se va a Uruguay, a Paraguay, a Perú, a Chile, y hace guita, y produce, y prospera. Entonces, no es que no tenemos, no es que no sabemos cómo, ni tenemos la gente, tenemos la gente. Entonces, tenemos que sacar la maleza, ¿sí? Esto puede sonar muy impresionista, pero si querés, o sea, si tuviéramos el tiempo, te puedo dar 100 medidas que implican sacarle la maleza, desde impuestos mal puestos, no sé, se habla mucho de ingresos brutos, las retenciones, pero tenemos sin número de impuestos que básicamente subsidian un montón de kioscos, incluyendo kioscos municipales, provinciales. Tenemos incentivos muy trastocados, porque después por el otro lado les regalamos el dinero para que paguen los impuestos. Quiere decir, hay una serie de cosas que podrían hacer florecer los, digamos, espíritus animales o el conocimiento empresario que Argentina todavía tiene, cada vez menos, pero todavía tiene, que creo que es condición sine qua non para que podamos crecer por el lado bueno, no por el lado del subsidio y la exención. Pero bueno, lo estoy simplificando, la lista es muy larga, pero yo encararía por ahí al inicio. Hay una gran máquina de impedir en la Argentina también, porque a muchos le va bien con esta decadencia, porque prefieren que no cambie nada, prefieren que no haya disrupciones. Hay impuestos que ya Alberdi en las bases denunciaba. Cuando Alberdi escribió las bases, hablaba de un impuesto que todavía tenemos y que estaba desde hace siglos antes de Alberdi. O sea que a veces no podemos cambiar un impuesto en Argentina. ¿Qué países nos podrían inspirar? ¿Qué sociedades nos podrían inspirar que estuvieron mal y lograron encarar el desarrollo y desarrollarse? ¿Hay alguna sociedad? Yo no me gusta tomar modelos, porque los problemas argentinos son argentinos y las soluciones deben ser argentinas a nuestra medida, pero hubo países que estuvieron muy mal y lograron encaminarse al desarrollo. ¿Qué hicieron? ¿Qué denominador común tuvieron esos países? Como Finlandia, por ejemplo, que era un país no muy rico, en la época que Argentina era un país avanzado. Qué sé yo, en 1900 Argentina hubiese estado en el G7 quizás, si hubiese existido un G7. Y Finlandia no, y hoy Finlandia es un país mucho más desarrollado que nosotros. ¿Qué denominadores comunes tienen países que han logrado el desarrollo inclusivo? Hay varias cosas que obviamente no tenemos y eso hace que esos modelos no podamos extrapolar mecánicamente, pero un factor muy importante es el nivel de educación. Estás hablando de países con un alto nivel de educación y que priorizan la educación, tanto Finlandia en su caso como no sé, Israel, que es el caso más típico, un país que sale adelante básicamente poniendo gente educada a trabajar. Nosotros, por eso es tan importante cuando hablamos del costo educativo de la pandemia o de la
tan postergada reforma educativa que piense la educación en términos de formar gente que después se va a insertar laboralmente y va a tener un progreso social a través de su participación laboral. Es algo muy difícil en Argentina, tiene mucho prejuicio eso. Entonces, la educación es un factor. Muchos de esos países son mucho más homogéneos. Si se quiere. Finlandia es un país que de primeras era más equitativo, lo mismo que Corea, por otro lado, tuvo una reforma agraria en la posguerra. Eh, Después, muchos de ellos tuvieron ayuda, hay que reconocerlo. O sea, Australia lo ayudó ser parte del Commonwealth. A España, que dio un salto, lo ayudó muchísimo a ser parte de Europa. Muchas inversiones europeas, pero fundamentalmente la disciplina impuesta por Europa para que España ingrese a Europa. Entonces, de alguna forma, la zanahoria de ser parte de ese mercado común, de recibir esas inversiones, hizo que algunas cuestiones tributarias, laborales, incluso institucionales se mejoraran. Y varios países europeos pasan lo mismo. En el este europeo hay muchos casos. En España porque es más conocido. Entonces, muchos de estos países tenían ayuda. Ese era el truco de pertenecer a la OECD, por ejemplo, a la OCDE. No era que nos iba a beneficiar en nada, pero para pertenecer teníamos que ajustar algunas cosas, entonces nos generaba cierta disciplina, si se quiere. Nosotros, lamentablemente, no tenemos ayuda, entonces lo tenemos que hacer solo, con autodisciplina. Mientras que en otros países, no sé, Israel tenía una disciplina bárbara, porque estaban solos en el medio de una zona hostil, y entonces tuvieron que disciplinarse a la fuerza. Y los europeos se disciplinaron para mantener esa unión, esa unidad europea, y muchos países menos desarrollados aspiraban a Europa como modelo, a Europa sobre todo del norte, ¿no? Alemania, los Países Bajos, etc. Pero digo, los factores son esos, no hay mucho más. Puede haber, no hay casos, por ejemplo, de crisis terminales que generen espontáneamente una reforma virtuosa. No hay muchos casos de esos. La idea de que la crisis va a generar, te va a sacudir tanto que va a decir, no, basta, vamos a empezar a hacer las cosas bien, eso generalmente no sucedió así. Al contrario, cuando uno mira a los avances institucionales en países nuevos, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el sector del norte de Estados Unidos, cuando cambian el contrabando y el insider trading en las finanzas para decir, bueno, ahora nos vamos a portar bien, es cuando les iba bien. Porque entonces ven que la cosa está funcionando, crecen y como crecen dicen, bueno, ahora tenemos que ordenar, ya no podemos ser todo gangster. Hay una película de Martin Scorsese que se llama Gangs of New York, Pandillas de Nueva York, que retrata el momento en el cual los ricos financieros de Manhattan dicen, basta, ya no robamos más. Entonces van y le dicen a los pandilleros, ya no vamos a robar más. Los pandilleros dicen, se resisten y van y los cagan a tiros. Quiero decir, al final del día, las reformas esas no surgen de una crisis, surgen de la voluntad de ordenar un proceso de crecimiento. Entonces, yo no esperaría nada de la crisis. Digo, esperar que esto se corrija solo, virtuosamente, es muy difícil. No he visto casos así. No soy historiador, pero no he visto casos así. Creo que surgen si tenés alguna ayuda, que nosotros no vamos a tener. Nosotros lo tenemos que hacer nosotros. Va a ser más difícil que en Europa salir para nosotros. Y eso tengámoslo en claro. ¿Sí? No hay un atajo. En Europa hubieron atajos. En Asia, países como Corea tenían un interés geopolítico que les garantizaba una serie de beneficios, sobre todo de financiamiento barato. Nosotros hoy no tenemos nada. Lo único que tenemos es nuestra gente. Y la capacidad de inspirar en esta gente la voluntad de cambio. Pero está todo adentro, insisto, ya lo veníamos diciendo antes. Lamento no tener una respuesta sencilla para tu pregunta, pero me parece que está todo acá.